Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo le amanece a ustedes? Yo soy el médico natural, doctor Torres de la Paz. Recordándole que estamos en la Doctor Delgado 206 en Santo Domingo y Las Carreras de Esquina Sánchez en Santiago. Tenemos el teléfono abierto para que me hagan 3 preguntas de lo que usted quiere que le hablemos, porque estoy de vacaciones, pero estoy cumpliendo con este deber sagrado. Vamos a 3 preguntas solamente de lo que usted quiere que le hablemos. Ya una persona me preguntó sobre la coenzima 10 o CoQ10. Entonces, déjeme, aquí tengo otra pregunta. Buenos días. Buenos días, doctor Torres. ¿De qué usted desea que le hablemos, mi rey? Sí, yo quiero que usted, por favor, me hable para mí y para todas aquellas personas que, como yo, tenemos la creatinina alta. ¿Qué podemos comer? ¿Qué no debemos comer? ¿Y qué hacer, doctor? Por favor. Le voy a hablar ampliamente de eso, ¿eh? ¿Mm? Pues, recordándole que estoy de vacaciones, entonces aquí en la Doctor Delgado 206 está la doctora García y en Santiago está la doctora Jaques. Yo estaré en Santiago el 11 de agosto, Dios mediante, así que tomen nota, el 11 de agosto, falta mucho tiempo para eso, pero bueno, estaré allá. Tenemos la tercera pregunta, vamos a ver, buenos días. Buen día. ¿De qué desea usted que le hablemos, mi señora? De la... El carro suyo como que está oxidado. Del análisis del PCA El BTA. de la próstata. De la próstata, es el PCA. Bueno, ella quiere que le hablemos de la próstata. Yo voy a recibir otra llamada. Vamos a recibir otra llamada para tenerle 4 temas de los cuales le vamos a hablar, no de un solo como normalmente habla. Yo creo que he agotado la inmensa mayoría de las causas de las mayores enfermedades o problemas de salud que tiene la gente. Pero anyway, como ella me acaba de hacer la pregunta, vamos a comenzar hablándole de la coenzima 10 o CoQ10. Pues hay una situación, y es que yo estoy de vacaciones y no sé cuándo entre, si entre el 15 de agosto. Tengo más o menos el 15 de agosto, pero va a depender de otros factores. Estoy trabajando fundamentalmente aquí en Higüero, donde tengo las gallinas y tengo los jabalíes, porque los ovejos los tengo allá en Asua y los becerros. Entonces quiero a ver cómo puedo trasladar los ovejos para acá, para la capital. No me están gustando mucho los viajes al sur con el desorden que hay en las carreteras dominicanas, donde cada uno hace lo que le da su bendita gana. Y para qué le cuento, solamente le interesa a la gente lo que están ahí, los cuartos. Déjeme coger la 4ª llamada. Bueno, se fue. Entonces, quiero trasladarme para acá. Quiero recordarle que aunque yo estoy de vacaciones, está la doctora García aquí en Santo Domingo, la doctor Delgado 206, trabajando por orden de llegada, le aplique el Saito y el BTA también, y la doctora Jaques está en Santiago, 580-1116, te puede llamar la doctora García 689-0363, que son los teléfonos también a los cuales usted se va a comunicar conmigo, aquí en la línea, ¿no? Pues me han hecho cuatro llamadas, de las cuales voy a comenzar contestándolas. 4 llamadas, pero son temas de los cuales vamos a tratar de desarrollar. El primero fue la coenzima 10, el segundo es la creatinina elevada. Entonces vamos a hablar de esos primeros y después hablaremos, si tenemos tiempo, hablaremos de los demás,
Pues la coenzima 10 o CoQ10 es importante. CoQ10 o CoQ10 en dominicano o en español. El dominicano no conoce eso. Es una sustancia sin la cual el corazón no trabaja bien. El cuerpo es como un carro, tiene sistemas que le fallan en cualquier momento. Y esos sistemas que le fallan al cuerpo también están compuestos de varias partes, incluyendo partes que son minúsculas o pequeñísimas, que también le fallan. A veces usted le dice que el carro no quema bien, tiene problemas del carburador. Es la parte que quema el combustible, o cuando menos que mezcla el combustible con el aire. Si no hay aire, no hay oxígeno, y si no hay oxígeno, la gasolina no se quema. Entonces el carburador, la función del carburador no es carburar, no es quemar. La función del carburador del carro o de la camioneta o la jipeta es simplemente hacer una mezcla del combustible con los gases, la cantidad de gases y la cantidad de combustible. Si no hay gases, especialmente el oxígeno, no hay posibilidad de que se queme el combustible. Entonces el corazón trabaja, y la mitocondria es el generador de energía. Ahí es donde van fundamentalmente los nutrientes de lo que usted se come. Si usted lo digiere, entonces entran a la circulación, y la circulación lo lleva a la mitocondria, que es una especie de pequeño generador de energía. Quema el combustible y entonces lo produce la energía que se almacena precisamente en la batería. Y la batería del cuerpo se llama las suprarrenales, o unas glándulas que están encima del riñón. Por eso le llaman supra, porque están encima del riñón. Y entonces esa energía que se acumula en el cuerpo va a ser distribuida por un órgano que yo le llamo el motor de arranque del cuerpo, que es la tiroides. La tiroides es un órgano tan importante que es el que distribuye la energía que producen las mitocondrias. Perdón. La energía que producen las mitocondrias al quemar los combustibles, al quemar la coenzima 10, va precisamente a ser distribuida por ese órgano tan importante que se llama la tiroides. La tiroides es un control, se puede decir casi un control remoto del cuerpo. Como va la tiroides, así va la energía del cuerpo. Y eso fundamentalmente es lo que mide el saito. Hay varias variables del saito, hay varios equipos diferentes que miden circunstancias diferentes, siendo el básico el que nosotros estamos utilizando, pero dentro de algunas semanas, algunos días quizá, la doctora García va a comenzar a utilizar una versión más específica para personas que tengan problemas específicos. Entonces, mientras tanto, la versión original, que es la que nosotros usamos, se llama la versión para balancear el cuerpo. Bueno, pues entonces la coenzima 10 o CoQ10 o CoQ10 es un combustible especial para el corazón y lo que se llama las mitocondrias. Aquí en mi mano, yo cuando sonó el teléfono tenía precisamente en mi mano una perla
como si fuera una capsulita engelatinada de coenzima 10 CoQ10 de 100 miligramos. Usted se puede tomar hasta 600, pero no hay quien le aguante el costo. Una capsulita sola de coenzima 10 fácilmente puede valer 100 pesos, una solita. Aunque cualquier producto químico vale 100 pesos, ¿no? Pero una sola capsulita fácilmente vale 100 pesos. Entonces, hay una situación. El cuerpo tiene necesita miles de nutrientes. Y la coenzima 10 o CoQ10 es uno específico de lo que el corazón necesita. El corazón es una bomba, es como la bomba de la cisterna que usted necesita para bombear agua en la casa. Si usted tiene una casita con 2 baños y un fregadero, usted necesita una bombita de medio caballo. La palabra caballo se escribe en inglés con P, force. Y ahí viene la palabra presión. Una bombita de 1/4 de caballo, si usted lo que tiene son 2 bañitos. Si usted tiene 16 baños en la clínica, como tengo yo, necesita una bomba de 3 caballos. Y si tiene un edificio multifamiliar que tiene 40 o 50 apartamentos, necesita una bomba de 20 caballos. 20 caballos. Porque la presión significa la fuerza que tiene que hacer la bomba para llevar el agua donde el cuerpo la necesite. Entonces el corazón tiene que bombear sangre, pero esa sangre tiene 55 a 60%. Más de la mitad de la sangre de cualquier persona es agua. Si una persona tiene 50% de agua y 50% de sangre, ya tiene problema. La sangre se le pone muy espesa, el corazón tiene que trabajar más y le sube la presión porque tiene poca agua. Entonces, al subirle la presión, usted va donde el cardiólogo y el cardiólogo le saca más agua. Ahí comienza el problema. Por eso decía un poeta argentino llamado Martín Fierro, que no se le ocurra jamás hacerse un chequeo médico. Eso lo digo yo, eso no lo digo yo. Eso lo dijo el poeta hace 89 años. No se le ocurra jamás hacerse un chequeo médico porque aunque le cueste, le van a decir que está llegando a las últimas, aunque le cueste creerlo, ¿no? Aunque le cueste creerlo. Siempre se ha recomendado que visite el médico cada cierto tiempo. Bueno, no es la misma, no es la medicina de hoy que hace 40 años ni que hace 30 años. Visitar el médico hoy es casi un peligro, Es casi un peligro visitar el médico hoy en día, porque nadie sale con la mano vacía. Entonces la coenzima 10, CoQ10, es uno de los miles de productos que necesita el cuerpo. Cuando una persona tiene un problema específico del corazón, yo le puedo indicar, le puede hacerle el VTA, yo le indico la coenzima 10 o CoQ10, pero también le indico otro producto, especialmente uno que le llaman magnesio. El corazón necesita magnesio, necesita potasio, necesita muchos nutrientes, pero uno muy importante que necesita el corazón se llama el omega 3. El omega 3. El omega 3 es un producto que supuestamente se extrae del aceite del hígado, de la manteca del hígado de pescado. Todos los hígados tienen omega 3. La carne roja de animales sueltos también tiene omega 3. Los cerdos de granjas y los pollos de granja tienen omega 6.
porque están alimentados con manteca vegetal, fundamentalmente, y almidón. Entonces el omega 6, que debería estar en el cuerpo en una proporción de 3 omega 6 por un omega 3, está en una proporción de hasta 50 omega 6 por omega 3. Entonces usted ve a la gente comprando un producto que tiene omega 3, omega 6, omega 9. La gente no necesita omega 6, porque todo lo que usted se come que no venga de animal está lleno de omega 6. Los aceites vegetales son proinflamatorios, los aceites vegetales. O sea, cualquier aceite vegetal que usted compre, soja, maní, maíz, algodón, girasol. Y el peor de todos se llama el de canola. El aceite de canola o aceite de corza, que se conoce aquí como canoloy, ¿cómo le llaman? Canoloy, no recuerdo exactamente, pero viene de canola eso. En Canadá, el aceite de canola, aceite de corza. Pero bueno, el asunto de los medios de comunicación, la ciencia, bla, 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 ha puesto a la gente a comer cosas que no necesita y que lejos de ser saludable, lo que hacen es que le ocasionan salud. Usted puede usar omega 3, todo el que usted quiera, hasta 600 miligramos de omega 6 de omega 3 distribuido en el día. Olvídese del omega 6, olvídese del omega 6. Omega 3, el mejor omega 3 es extraído de un camaroncito que se llama krill, que está justo en el polo norte, y es el alimento esencial en el polo norte, allá donde está Santiclón. Ese aceite esencial que viene del krill es más caro que un pleito, porque ahí no hay contaminación. Es el alimento esencial para las ballenas. Por eso las ballenas usted la ve que son tan saludables, porque ellas se comen 800 libras de ese camaroncito al día fácilmente. Bueno, es el mejor omega 3 que hay. El consumir aceite de hígado de pescado y el consumir omega 3 que viene precisamente del hígado de pescado es un mal negocio. Es un mal negocio porque los pescados que se dejan capturar normalmente casi están en la superficie. Si usted consiguiera aceite de hígado de pescado de profundidades, fuera una gran cosa, pero el mejor podría ser el de krill y el salmón de Alaska. Esa es mi batida de coco, pero es que a uno se le seca la garganta. Eso es en cuanto al omega 3. Si a usted le sobra dinero, compre CoQ10, coenzima 10, que es un excelente nutriente para el corazón. Pero pida lo que sea de krill. La linaza produce un omega 3 de muy mala calidad. El aceite de hígado de pescado es de muy mala calidad. Entonces usted termina envenenándose, gastando su dinero para envenenarse. Con lo que usted compra un frasco de CoQ10, usted se compra ¿cuántas libras? Usted se compra 3 libras de carne roja, que van a tener tanto omega 3 como el que usted compró por 5,000 pesos. Usted se compra 20 libras, 10 libras de carne roja de buena calidad, con lo que usted compra un frasco de omega 3, de CoQ10 y también de omega 3. Por otro lado, me habla un señor
para la gente que tiene la creatinina alta. Eso es muy importante, sumamente importante, y quiero que me pongan atención. No es un mito el problema de la creatinina. No es un mito, es una realidad. Pero no siempre se representa falla de los riñones. La creatinina es una especie de ceniza que se produce después que el cuerpo quema la carne, el huevo y el pescado, pero sobre todo la carne. Al quemar el cuerpo un combustible, eso produce un residuo, igual que si usted cocina con leña o con carbón, que deja una ceniza. Esa ceniza que se llama BUN, nitrógeno ureico, y creatinina, son parte del residuo de la proteína animal. Parte del residuo de la proteína animal. No es todo el residuo. La inmensa mayoría de la gente tiene en la sangre circulando niveles de creatinina por debajo de 1.5. 1.5, que significa 1,5 miligramos por cada 10 cc de sangre o de suero. Entonces, esos niveles significa que le hicieron análisis, por ejemplo, a 1,000 personas. Le hicieron análisis a 1,000 personas. Y entre esas 1,000 personas, la mayoría de la gente tenía niveles de creatinina en el suero entre 1 miligramo y 1,5 miligramos. Y entonces los médicos cogieron lo que le llaman esa media. Y el laboratorio le dice niveles normales, por ejemplo, de 1 a 1.3 o a 1.5. Pero eso fue la mayoría de la gente. La mayoría de la gente que se hicieron los análisis, no es la totalidad. Hay gente que tiene niveles de creatinina en 1, otros lo tienen en 0.7, 0.5, por ejemplo los vegetarianos, y otros lo tienen en 2. Entonces, cuando el médico le dice a usted que usted tiene la creatinina alta porque la tiene en 1 o la tiene en 2, le está hablando de que la mayor parte de la gente no la tiene así, pero no, eso no quiere decir que usted tiene problema. No tiene problema. Los niveles de creatinina del león y del tigre y del jaguar, que son carnívoros, solamente comen carne, los niveles pueden estar en 2 o en 3. Los niveles del elefante o del caballo, que solamente come hierba, pueden estar en 0.5. La gente que come, por ejemplo, que es vegetariano, los niveles de creatinina están en 0.9, 0.8, 0.7. ¿Y por qué tienen esta gente creatinina si no comen carne? Porque el cuerpo humano es de carne. Y hay una carne del cuerpo humano que el cuerpo la quema para producir energía. Cuando esa carne se madura, igual que se le maduran las hojas a las matas, el cuerpo la quema, produce energía y deja residuo. Todos tenemos creatinina, pero hay una parte de creatinina que sale por la orina, que los riñones se eliminan dependiendo de la cantidad de creatinina que usted consuma en la comida. Y si usted es un atleta que corre mucho, esa gente que están corriendo bicicleta, que corren 100, 200 kilómetros diarios, tienen que tener una creatinina casi en 3. Fíjense que ellos andan con una botellita de agua porque sudan mucho. Parte de la creatinina se elimina por los poros,
pero ellos queman mucha creatinina porque el ejercicio utiliza manteca y utiliza también carne para producir energía. Y la ceniza de esa carne que las personas consumen es creatinina y urea o nitrógeno, ¿no? Entonces no se asuste usted porque le digan que tiene la creatinina en 3. Tiene que hacerse una prueba que se llama primero filtración glomerular, porque los riñones tienen la facultad de filtrar, eliminar la creatinina que está en exceso dependiendo de usted, no de mí ni del otro. Cada uno tiene niveles propios de eliminación de creatinina, pero para eso necesita agua. Necesita agua. Le decía hace un momento que de cada 10 cc de agua o de cada 10 cc de sangre que tiene usted, de cada 10 cc de sangre, 6 o 5,5 son de agua. Son de agua. Mientras más agua tiene su cuerpo, menor es la cantidad de creatinina que va a tener en el suero. Mientras menor cantidad de agua usted tenga, mientras menor cantidad de agua tiene su cuerpo, porque el médico le dio diuréticos para que le baje la presión y usted no se le muera del corazón, entonces usted va a tener mayores niveles de creatinina en el suero. También tendrá mayores niveles de creatinina en la orina que usted produce, porque la creatinina saldrá concentrada y además estará concentrada en la sangre. Cuando llega un paciente con creatinina en 3, normalmente el médico, que es un cardiólogo casi siempre, y que le ha estado dando diuréticos por 10 años o 20 años al paciente, le dice que tiene los niveles de creatinina, que tiene fallo, que tiene insuficiencia renal y que tiene que mandarlo al nefrólogo para que le dé el tiro de gracia, o sea, para que lo mande a dializar. Eso hace el nefrólogo. Ahora, si el paciente me conoce, si el paciente le han hablado de mí, el paciente va muy angustiado a mi consulta para que yo le evite la diálisis. Por ejemplo, Cristian es un paciente que vino precisamente de los Estados Unidos porque tenía los niveles de creatinina muy elevados y el médico le decía que tenía que ponerlo en lista de espera para diálisis y también para hacerle un trasplante renal, porque eso es negocio. Hacerle un trasplante renal a un paciente se llama, yo qué sé, cambiarle el carburador a un vehículo, cambiarle no sé qué, porque eso es un negocio allá. Usted está en una lista de espera porque hacer un trasplante de órgano cuesta todos los cuartos del mundo y el médico se puede comprar una casa de campo cuando hace un trasplante renal. Hay informaciones por ahí que no salen a la luz pública, pero que algunas personas las tenemos de lo que se hace allá con los trasplantes, ¿no? Pero resulta que ese paciente, por ejemplo, que vino deshidratado. Él vino deshidratado y, por supuesto, comiendo de todo. Paciente diabético comiendo de todo, tiene problemas. Entonces, lo primero que nosotros hacemos, por eso le hacemos la prueba del BTA, y entonces con la prueba del BTA nos dice la cantidad de agua que le falta al paciente. Ningún paciente, óigame esto, yo no he visto ningún paciente sobrehidratado. Ningún paciente tiene más agua de la cuenta. Ningún paciente, óigame esto, ningún paciente tiene más sangre de la cuenta. Los pacientes que se les saca sangre, que son donadores de sangre porque producen mucha sangre,
la mayor parte son gente muerto de hambre, gente pasando trabajo por ahí, pasando hambre. Usted ve la sala de los donadores de sangre, muchas veces que tienen los labios cenizos. Son gente que tienen intoxicación por metales pesados. La médula pierde el control. Están deshidratados. Tienen una intoxicación por metales pesados. Están deshidratados. La sangre se le concentra. Montones de veces están tomando diurético. El diurético le saca el agua del cuerpo, la sangre se apelotona, le produce trombosis. Montones de gente joven que usted ve por ahí caminando por la calle con una muleta, un bastón. Los que tienen el bastón salieron del centro de rehabilitación donde le dieron terapia para recuperar la movilidad. Andan con un bastón, pero la mayoría andan con muletas. Y esos pacientes que se les murió a un lado son pacientes que le dio trombosis porque el médico le dio. Lo siento mucho, doctor, pero esa es la verdad, ¿eh? La verdad. ¿Murió Cristo por la verdad? Yo no lo sé, pero dicen que por la verdad murió Cristo. La verdad es esta verdad irrefutable hasta el día de hoy. Es una verdad que el paciente que anda por ahí con un lado muerto, con una trombosis, porque le dio una trombosis, porque usted no le dio tiempo a usar aspirina o clopidogrel, le saca el agua del cuerpo para que le baje la presión, para que el corazón trabaje menos, y entonces la sangre se le apelotona y le da una trombosis. Entonces después que el paciente le da una trombosis, le ponen aspirina o clopidogrel, que le da entonces una hemorragia cerebral. O sea que lo que decía este señor, el poeta argentino, es un problema. Usted va por la presión alta porque usted es un guachimán de una estación de gasolina que tiene la adrenalina en la nube. La adrenalina pone duro los tubos y acelera el corazón. Usted le sube la presión, entonces el médico, en vez de darle manzanilla con hierbabuena o magnesio en cantidades industriales, lo que le da es diurético para que le baje la presión, pero entonces le produce trombosis. Montones de pacientes tomando diurético le sube la creatinina, no porque se le dañó el riñón. De hecho, el riñón se va a dañar, igual que si usted pone una lavadora de Daewoo a lavar con poca agua, se le va a dañar y la ropa va a salir con los detergentes pegados. Eso lo saben las amas de casa. Afortunadamente las lavadoras modernas ahora, hasta que no tienen la cantidad de agua que necesitan, no comienzan a lavar. Ellas son las que saben la cantidad de agua que necesita, ¿eh? Entonces los niveles de creatinina, usted que no le meta miedo, pero si le siguen dando diuréticos, la creatinina va a subir. El riñón podrá trabajar menos y entonces el riñón le va a subir la presión. Montones de gente. Yo vi ayer, el viernes, yo vi un muchacho porque tiene 40 y pico de años. Y ese muchacho con 40 y pico de años tenía qué sé yo cuántos años tomando medicina para la diabetes, precisamente para la presión alta. Un muchacho estilizado con 1,80 de estatura y con 170 libras de peso, un atleta, un candidato a ser artista de cine, tomando pastillas para la presión. Digo, muchacho, tú estás loco, tú no tienes razón para ser hipertenso porque no tiene masa muscular y lo siento relax. Le tomo la presión está normal, pero tiene los triglicéridos en la nube. Los triglicéridos lo tienen en la nube. ¿Qué son los triglicéridos? Son grasa líquida. Grasa líquida por el consumo de carne de pollo y cerdo y arroz integral y pan integral. Mire por dónde va la cosa, ¿no? La grasa vegetal, el cuerpo no la quema, no la procesa, entonces le sube. El exceso de almidón hace que el hígado produzca
grasa. La primera grasa que el hígado produce son los triglicéridos, que son grasa líquida. Esa grasa líquida pasa a la sangre, la pone más espesa. Y al ponerle la sangre más espesa, es la carga más fuerte que tiene que levantar el corazón y entonces le sube la presión. Cuando una persona de menos de 50 años le sube la presión, usted piensa en dos cosas. O es una persona que está muy estresada, o es una persona que tiene problemas de los riñones. Tiene problemas de los riñones. ¿Qué hace el médico? Entonces, no, el médico no va a averiguar. El médico no va a averiguar. La inmensa mayoría de los análisis que se mandan a hacer no son análisis que se mandan a hacer para tener una información correcta de lo que tiene el paciente. Es un problema económico. Es un problema económico. Entonces, cuando usted va, un muchacho de menos de 50 años, va al cardiólogo con la presión alta, lo primero que le manda a hacer es un cateterismo. Cateterismo, por supuesto. Yo no le voy a decir a usted que la edad mía, pero son 30 años que yo tengo aquí hablando por la radio y la televisión, imagínese usted a lo cuánto comencé. Pues el asunto es el siguiente: a mí no hay quien me haga un cateterismo, a mí no hay quien me haga una biopsia, no hay quien me la haga, porque los grandes clínicos, los profesores que yo tenía, los pocos profesores que yo tenía, algunos maestros, nunca se hicieron ni le mandaron a nadie a hacer un cateterismo, ni le mandaron a hacer nunca una biopsia, y le ponían la mano así y le decía: usted tiene tal cosa. Entonces yo no me hago un cateterismo ni me hago nada de eso. Le hacen un cateterismo, y cuando le hacen el cateterismo, muchísimas veces a una persona joven el paciente sale con una venda o sale con una silla de rueda para el área de cuidados intensivos, que es si usted ha estado alguna vez en un purgatorio donde se van a purgar las penas, muy poca gente habrán leído la Divina Comedia de Dante, muy poca gente la habrán leído, pero la Divina Comedia es un tour por el purgatorio, por un purgatorio. Y saben lo que se llama cuidados intensivos. Ojalá que usted nunca, evidentemente a nadie llevan a cuidados intensivos conscientes, lo llevan inconsciente, porque el que lleva cuidados intensivos es una tortura ahí, ¿eh? Lo menos que se cuida, lo menos que hay ahí es cuidado, ¿eh? En el cuidados intensivos. Evidentemente los familiares no pueden entrar y el paciente no puede. Bueno, pues el asunto es el siguiente, que muchos pacientes que le hacen cateterismo innecesariamente terminan en cuidados intensivos y no terminan en la morgue, ¿eh? Y si alguno le hacen cuidados intensivos y sale con problema o sin problema, tendrá problemas el resto de su vida. El resto de su vida, todo el que le hacen cuidados intensivos, cateterismo, tiene problemas el resto de su vida. Si a usted le dicen que tiene que hacerse cuidados intensivos, llámeme a mí si usted quiere. Me llama al programa. Me llama a mí. A cuidado para decirle qué pasa. Cuando le hacen un cateterismo, lo menos que le dan es clopidogrel. O le dan una droga más fuerte. La que usaba Hillary Clinton, que se caía donde quiera, tenía que andar con 2 hombres a los lados para que la anduvieran agarrando. Entonces, ese es el problema de hacerse un cateterismo. Normalmente todo comienza porque la persona está muy tensa, porque la persona está muy estresada,
o porque tiene un problema renal. Puede tener un problema renal ocasionado por lo que está comiendo o por el agua que le produce osteoporosis. Entonces, hay montones de cosas que tienen que ver con lo que usted está ingiriendo. Entonces, los niveles de creatinina van a depender fundamentalmente del nivel de hidratación. Entonces, si usted está deshidratado y va a mi oficina con la creatinina en 5, por ejemplo, ¿no? Pero le falta la mitad del agua, ¿qué yo hago? Le doy la cantidad de agua que debe tomar. La cantidad de agua que debe tomar. Los niveles de creatinina bajan a la mitad. Bajan a la mitad. Y entonces, si usted es una persona que está comiendo pollo gringo, cerdo, o chivo y jabalí, yo le quito eso durante un tiempo. Y la creatinina le baja a 1.5 o a 1.4, a 1.3. Con solamente hidratar el paciente y darle dieta. O sea que el hecho de que usted tenga la creatinina elevada jamás quiere eso decir que usted tiene insuficiencia renal. Lo que tiene es insuficiencia de líquido en el cuerpo, porque el cuerpo debe trabajar equilibrado como el tren delantero del vehículo. Debe estar balanceado. El cuerpo es balance total. Si el cuerpo está fuera de balance, entonces tiene un problema muy serio. Me hace una señora una pregunta y es la siguiente. Creo que es la última que va a tocar analizarle a ustedes. El PSA, ¿qué significa el PSA? PSA significa una sustancia que produce la próstata. La próstata del hombre. Las mujeres no producen PSA porque no tienen próstata. Los hombres tienen la ventaja que producen casi todo lo que producen las mujeres. Los hombres tienen estrógeno, los hombres tienen progesterona, los hombres tenemos LH, tenemos prolactina. Los hombres tenemos de todo. La mujer no tiene PSA porque la mujer no tiene próstata. Entonces la próstata es un órgano que tiene un tejido especial y ese tejido produce una sustancia que se llama antígeno. El antígeno es una sustancia que el cuerpo libera. En sentido general, el antígeno es un estimulante, una sustancia negativa que entra al cuerpo y el cuerpo la detecta. La vacuna que le pusieron a usted contra el COVID, esa vacuna fue un antígeno, una sustancia que el cuerpo va a rechazar. Y al ponerle esa sustancia, el cuerpo produce una reacción que se llama anticuerpo, que debía ser antigénico o antiantígeno, pero se llama anticuerpo. Entonces la próstata es un tejido especial parecido al útero de la mujer. Entonces ese tejido produce una sustancia que esa sustancia se llama, por ejemplo, los oídos producen cera o cerumen. El cerumen tiene una función: impedir la humectación, impedir que el agua que le puede caer en los oídos en un momento determinado le entre, y segundo, impide que el oído se reseque. Y ese es el resumen. Hay gente que se dañan el oído utilizando hisopo. Los otorrinos, que son los especialistas en tratar el oído, dicen que el oído debe rascarse con el codo. Imagínese usted, rascarse el codo. La inmensa mayoría de la gente anda con un hisopo arriba y para abajo, rascándose los oídos. No pueden tener una gotita de cerumen allá. El cerumen es una protección. Es una protección. Entonces, la próstata, vuelvo y le repito, produce esa sustancia que se llama antígeno, y como es
específico que ningún órgano produce esa sustancia. Entonces resulta que va a depender de dos factores: la cantidad de antígeno, que se llama por lo que la sigla AAA de antígeno, PSA, próstata específico, porque eso está en americano, en inglés específico se escribe sin la E, próstata específico antígeno. Entonces ese antígeno, esa sustancia que produce la próstata, va a depender de dos factores, Primero, del tamaño de la próstata. Mientras más grande tiene una vaca las tetas, la ubre, mayor cantidad de leche va a dar. Entonces resulta que la próstata, a medida que pasan los años, va a aumentar de tamaño. Un muchacho de 20 años, fíjese hasta dónde llega la deformación y la deformidad y la falta de un criterio lógico de la medicina convencional. Dicen, el tamaño de la próstata debe ser del tamaño de un nogal. Un nogal es como más grandecito que es como si fuera una semilla de cajuil, pero con la cáscara, ¿no? Debe ser del tamaño y debe pesar menos de 20 gramos. Es un muchacho de 20 años. Pero resulta que la próstata hace ejercicio todas las noches y todo el día. El niño tiene la próstata chiquita porque el niño se orina donde le da la gana. Los burros tienen la próstata chiquita y los perros también, porque orinan donde quiera que le da deseo. El hombre no puede orinar donde quiera que le da deseo porque la sociedad se lo prohíbe. Tiene que buscar un sitio específico para orinar. Entonces la próstata, cuando la persona tiene deseo de orinar, la próstata se crece para no dejar salir la orina. No puede dejar salir la orina, entonces ya se crece. Y para crecer tiene que hacer ejercicio. El ejercicio la hace crecer. Entonces una próstata de una persona de 30 años no puede ser del mismo tamaño de la próstata de una persona de 20. El de 20 años, a lo mejor ya sí por la promiscuidad, pero normalmente el de 30 casi siempre está casado. Y la próstata, después que le enseñaron a usted a que no se puede orinar en la cama, para no levantarse, no le dieran un rebencazo. Ahora no, porque ahora está todo eso prohibido. Pero a mí me dieron muchos fuetazos cuando me estaba orinando. Un fuetazo. Entonces uno tiene que aprender a que la próstata, cuando usted se acueste, coge el control. El cuerpo tiene lo que le llaman el ángel de la guarda, que es una especie de piloto automático, que se encarga de controlar todas las funciones que son automáticas: la respiración, los latidos del corazón, el deseo de orinar, el deseo de cualquier cosa. Son funciones automáticas. Entonces resulta que el piloto automático coge ese control. Usted está soñando, usted no se puede levantar de la cama porque el piloto automático dice que no. Aunque usted esté soñando que lo esté corriendo un elefante o un tigre, un caimán, eso le da pesadilla, pero no se puede levantar. Se levanta, se despierta muy asustado, por suerte. El corazón saliéndose, la respiración también, pero no, bueno, se despertó. Entonces la próstata tiene que aumentar de tamaño todas las noches. Todas las noches se pone dura para evitar que a usted se le salga la orina. Toda la noche, porque durante el día usted sabe dónde tiene que orinar y usted busca un lugar, pero de noche si usted está durmiendo no puede. Entonces la próstata coge ese control. La próstata aumenta de tamaño.
Una función sumamente importante de la próstata es que impide que el hombre le haga maldad a la mujer cuando está teniendo relaciones sexuales. Impide que el hombre pueda orinar en la vagina de la mujer. Entonces, cuando hay erección, la próstata le cierra lo que le llaman el trígono vesical. Hay una válvula ahí que es la que permite que salga la orina de la vejiga. Pues esa válvula la próstata la cierra y ¡pah!, le pega llave para que la persona, cuando está teniendo relaciones sexuales, no pueda orinar, no le puede orinar en la vagina de la mujer, porque la orina tiene microbios. Entonces, esa es una función importante. Si la persona tiene relaciones sexuales frecuentes o constantes, la próstata va a aumentar de tamaño y el tejido, la mayor cantidad de tejido va a producir mayor cantidad de antígeno, PSA. Entonces, una persona casada no va a tener el mismo PSA que un cura. Bueno, que un cura, o que algunos curas, ¿no? Que una persona que no tiene relaciones sexuales, porque las relaciones sexuales aumentan la cantidad de PSA. El ejercicio intenso, montar bicicleta saltamontaña, motocicleta de esa que anda por ahí, todo el ejercicio intenso, montura de caballo, también va a traer como consecuencia aumento del PSA y aumento de la próstata. También el ejercicio intenso va a traer como consecuencia un aumento del PSA. O sea que la persona tiene que tener un PSA en función también de la edad y la actividad física. Ahí yo recibo cantidades de pacientes, pero a mí personalmente me da pena, ¿no? Me da pena porque hay montones de gente que tienen un PSA, por decirlo así, en 3 o en 4 y van allá a la consulta porque el médico le quiere hacer una biopsia y han oído este programa. Montones de personas se hacen biopsia de próstata y se desangran. A veces le perforan el intestino, perforan el recto, pero se desangran y tienen muchos problemas. Simplemente el médico no ha descartado las otras posibilidades que tiene un paciente de tener una próstata o tener los antígenos elevados. Entonces, no, los antígenos tienen que estar por debajo de 4. Yo desde que tengo uso de razón, desde que me hice el primer PSA, que no recuerdo cuándo fue, mi PSA siempre está entre 8 y 9, 8 y 9, 8 y 9. Y la gente me dice, pero ven acá, ¿y por qué? Todos los médicos me dicen, no, a mí no me gusta ese PSA tuyo, qué sé yo, que digo, a mí me da igual. PSA en 8 y en 9. 8 y 9. Las razones que la busque cualquiera. Pero el PSA no significa que usted tiene cáncer, ni mucho menos. Es una forma, no es ni siquiera específico del cáncer, es específico de la próstata. Pero usted puede tener, si usted tiene una inflamación, el PSA le sube. Si usted montó bicicleta saltamontaña, le sube. Si usted montó de esas motocicletas que andan corriendo por los montes, también le va a subir. Si usted montó caballo, le va a subir. Si usted tiene la próstata grande, también le va a subir. Si usted tiene muchas relaciones sexuales, le va a subir. Si usted se masturba mucho, le va a subir. La mujer puede hacer de todo eso, pero no le va a subir nunca porque la mujer no tiene PSA. O sea, no se le puede dar mucha mente a la algarabía, qué sé yo qué sé cuándo, porque hay mucho de teatro, ¿no?, en el ejercicio de la medicina. Lamentablemente, yo tengo 30 años. Yo comencé en Estados Unidos y no le voy a decir que salí corriendo de allá, pero allí la cosa es diferente. Allí fíjense cómo tienen a Mercola.
al coger un camino, qué sé yo, porque es disidente de la medicina convencional. Y allí no juegan con eso. Entonces yo he sido disidente, yo vine aquí hace 30 años, siendo disidente, porque yo me fui de aquí siendo disidente, porque no, yo estudié medicina para saber lo que tenía el paciente, para vivir del paciente, yo no soy agricultor, para vivir del paciente, pero para tratar de ayudar al paciente. O sea, yo necesito que el paciente me mande paciente, ya no. Pero yo no necesito tener un paciente ordeñándolo ahí mañana, tarde y noche, sabiendo lo que tiene el paciente y no ayudarlo a resolver. Vamos a unos breves mensajes de su interés, entonces volvemos con ustedes. Adelante, señor director.